Ya estoy grabando. Vale, muy bien. Hola, pues muy buenas tardes. No se te oye, Felipe. ¿Ahora? Sí. ¿Se me oye? Sí. Pues muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí este sábado nuevamente en nuevo horario por la tarde para poder conectarnos también con gente de Latinoamérica que nos han pedido el favor de poner horario que sea compatible para las dos zonas horarias y es siempre un placer poder estar aquí en Latinoamérica. Pues vamos a seguir un poco tirando de esos hilos tan bonitos del ser humano y de los animales y de la conexión con los animales, la conexión con nosotros mismos. Hablamos el sábado pasado de lo importante que es conectarnos con nosotros mismos, autoconocernos, saber de nuestros ritmos, de nuestra respiración para poder tener una comunicación con un animal sin que sea una cosa ni de voladuras ni de cosas esotéricas raras, sino que sea una cosa que tiene un porqué y un sentido y que luego esa parte espiritual que explicamos la vez pasada va a llegar como resultado de todo eso, lo cual va a ser algo muy bonito y muy personal y que cada uno va a vivir a su manera y que coincidíamos la vez pasada que esos momentos espirituales, por llamarlos de esa manera, que nos entendemos con los animales, son personales e intransferibles. Todos los hemos tenido, todos los tenemos y son maravillosos. Hoy vamos a comenzar un poco a meternos poquito a poquito en más materia. Hoy vamos a tocar un tema y vamos a tratar de profundizar un poco, tampoco demasiado, porque es un tema con muchísima profundidad que vamos a ir manejando poco a poco para no saturar la información, porque si saturamos la información, eso es contraproducente. Y a nosotros también nos gusta y siempre ha sido parte de nuestra formación y de cómo trabajamos con la gente, de ir dando información y que la gente la viva, la ponga en el día a día en práctica. El que tenga su gatito, su perro, su perico, su caballo, su vaca, su cerdo, su lo que sea, pues las 4 o 5 pinceladas que podamos dar, la gente pues vaya con ese animal y diga, mira, ahora voy a respirar de otra manera, ahora voy a darme cuenta de esto, ir poquito a poquito. No es nuestra forma llenarnos aquí de 70.000 conceptos teóricos que después uno diga, ¿y qué hacemos con esto? No, vamos a ir poquito a poquito. Y hoy vamos a profundizar en el tema de las emociones y los sentimientos, dar un poquito de definiciones de qué son las emociones, cómo se convierten en sentimientos, los pros y los contras de convertir una emoción en sentimiento, ver la naturalidad de las emociones, ver cómo funcionan tanto en los animales como en el ser humano. Yo voy a comenzar la primera parte de la charla hablando esa relación de las emociones con la naturaleza y con la etología con los animales. Luego entrará Isabel y hará el anclaje de esa parte de la naturaleza y los animales hacia el ser humano. Siempre vamos a trabajar desde la etología con los animales y desde la psicología con el ser humano. Es la forma de hacer ese anclaje y que las cosas funcionen. No es por un lado una cosa, dijimos muy bien la vez pasada que no es una cuestión de técnicas, no es una cuestión de ejercicios que luego irán saliendo. Y luego Ana pues retomará el tema con los perros, que son el animal con la que ella trabaja, y este equipo de trabajo que ofrece estas charlas, pues somos con los animales que trabajamos. Contó Isabel el sábado pasado que hemos trabajado con todo tipo de animales, hemos hecho todo tipo de experimentos, hemos conocido gente con todo, y al final la vida nos ha llevado a trabajar con lo que tenemos nosotros, que son caballos, perros, y Isabel, los gatos, que también ha tenido toda su vida gatos y en este momento tiene un nuevo gato que irá contando sus experiencias que son magníficas y que está también ahí en su proceso de aprendizaje con el gran gato que tiene ahora. Es una peculiaridad porque son ya razas de gatos que no es el gato salvaje, el gato común que hay en la calle, sino ya son gatos que son razas que tienen más mascota que gato, pero claro, tienen el gato adentro, entonces eso es una simbiosis. Te lo aseguro que tiene el gato dentro. Claro, hay una cuestión psicológica, etológica compleja, que Isabel de eso nos va a dar seguramente interesante, un doctorado,
porque está aprendiendo día a día de su gato y eso es muy bonito. Que igual pasa con los perros, que son criados por el ser humano, razas creadas por el ser humano, y pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, un gato tiene más el salvaje, entonces es un tema bastante peculiar que iremos desmenuzando y que nos va a ayudar tanto para aprender de etología como para aprender de psicología y de ese manejo que estamos haciendo. Y de la ley de la naturaleza. Y sobre todo de la ley de la naturaleza, que es aprender a estar en el presente, en el aquí y ahora, y que lo que suceda es perfecto. Y en el caso de Isabel, que si el gato tiene que salir a cazar, pues que salga y case. No te puedes enfrentar a un instinto porque yo recibí una lección de una persona que no sabe nada de lo que nosotros, o sea, no ha hecho nuestros cursos, que es mi yerno, Nacho Medina, ¿no? Y entonces me dijo una frase que me dejó, bueno, pues muy pensativa y sobre todo pensativa de cómo vuelven los antiguos patrones con todo lo que hemos experimentado, con todo lo que sabemos, y con todo lo que estamos practicando, catapumba. De repente aparecen otra vez los patrones y me dicen, te has intentado enfrentar con la naturaleza y has perdido. Fantástico. O sea, te quiero decir exactamente lo que he hecho. Después de estar 30 años diciendo que no se puede uno enfrentar a la naturaleza. Entonces, somos muy divertidos, ¿no? La cuestión es que hemos hecho más cosas bien que mal y los errores que hemos cometido los hemos aprovechado. En vez de ponernos sentimentales, luego hablaré sobre ello, hemos sabido, porque en la ley de la naturaleza la conocemos y la hemos experimentado, hemos sabido que se estaba aplicando. Es decir, ¿no? Que, bueno, pues ya hablamos del tema, ¿no? Si tú le llamas doctor a mi gato es porque efectivamente es un doctor. Y la ley de la naturaleza me ha ayudado muchísimo a poder mejorar fehacientemente la relación con mi gato y las leyes universales que nosotros estudiamos me han ayudado mucho a no ponerme sentimental, porque mi ego pensaba, qué suerte tienes y tal, ¿sabes? Me he roto 2 dedos y tal, ¿sabes? Y encima además el último zarpazo me lo has dado en el dedo roto, y estoy sabiendo que es la vida que me está dando un toque, una señal y un aprendizaje que tengo que hacer sí o sí y además urgente y no tú, porque entonces ponerse sentimental, por ejemplo, es haber dicho que el gato lo hizo aposta, y empezar a ir a por el gato. ¿De acuerdo? Y de repente, pumba, llegan las leyes, ¿no? Y es una maravilla. Primero porque nos hemos salvado tanto mi gato como yo. Es decir, de un asunto que hubiera podido ser muy fuerte, además. Y no me voy a volver a enfrentar a la naturaleza, te lo aseguro. Lo sabe ya mi cuerpo, lo ha tenido que aprender mi cuerpo, Felipe. Muy bien, tu instinto ya sabe que no hay que pelear contra instinto. Exacto. Es un poco los Sino que en mensajes. todo caso hay que negociar. Claro que sí, hay que aprender a encontrar puntos en común, que eso es un poco lo de este tema de las emociones, que es poder encontrar puntos en común con los animales y gracias a eso nace la comunicación con los animales. Gracias a eso nos comunicamos y entendemos a un animal, pero también es importante que ellos nos entiendan a nosotros, que muchas veces Y estamos nos muy con la respeten. historia de cómo, hay que también saber separar y dejar que el animal nos entienda, dejarlo que nos observe, dejar nosotros al final del cuento, gracias al neocórtex y a todo esto que tenemos de raciocinio, que ellos tienen algunas conexiones neocorticales muy primarias que nacen del adiestramiento, no de su naturaleza, que eso hay que entenderlo. Ellos en la naturaleza no necesitan las conexiones neocorticales, las que desarrollan es porque conviven con el ser humano. Y como Y nosotros necesitan descodificarnos. claro, y entonces, y como nosotros los condicionamos con el alimento sencillamente, si yo les pongo el alimento a una hora determinada y ellos y es un horario determinado, eso ya está condicionando al animal. No estoy diciendo que lo estemos haciendo mal porque así tiene que ser, pero seamos conscientes que le estoy creando unas conexiones en su cerebro que él en la naturaleza no necesita y él las está haciendo por adaptación, lo cual es genial y maravilloso y se Es su adapta a nosotros inteligencia. Lo decías tú el otro genera día, una es inteligencia. inteligencia. Claro que genera una inteligencia, pero es generada por la convivencia con el ser humano, lo cual es precioso. De esto, y yo siempre le digo a la gente, de todo esto, lo más bonito es que nos genera a nosotros una gran y bonita responsabilidad, que es decir, va a ver cómo me comunico yo con este animal y cómo le permito al que se comunique conmigo, entendiendo desde ahí.
Entonces, entrando en materia con las emociones, yo cuando hablo de emociones, yo me he tirado, con Isabel llevamos muchos años dictando cursos, picando el tema de las emociones, entendiéndolo desde la parte etológica y animal, la parte que me toca a mí, Isabel desde la parte humana y psicológica. Hemos leído, hemos estudiado miles de tipos de definiciones y yo al final, desde en mi perspectiva hacia los animales y el trabajo con los animales, insisto, ahora Isabel explicará desde la parte del ser humano, a mí una definición que me ayudó muchísimo a comprender toda esa parte de lo que son las emociones es la definición que hizo Punset, el científico catalán que murió ya. Él decía que las emociones es el canal de comunicación que hay entre la emisión de las ondas cerebrales con el cuerpo. Es ese canal de comunicación que hay, es cuando el cerebro emite alguna señal instintiva de lo que hay que hacer, cómo se lo manda al cuerpo y cómo el cuerpo tiene que reaccionar. Y ahí a mí me sirvió mucho para entender con los animales, porque claro, con los animales no puedes razonar, a los animales no les puedes preguntar qué les pasa, no les puedes decir si les molesta o no les molesta, pero sí tienes que entender esas tres emociones básicas que son el miedo, la tristeza y la rabia, que Isabel el sábado pasado las nombró, y nosotros cuando hablamos del trabajo con la naturaleza hay que hablar de las tres emociones básicas, porque todos sabemos que hay más emociones en el ser humano y a nivel psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Añadiría una Felipe, que es muy controvertida, que es la alegría. Sí, lo que pasa es que en la naturaleza, y además eso a mí es excelente, ¿te acuerdas? La aportación que nos hizo José María Poveda, que es el contento, El que es contento. el concepto de que en la naturaleza se da el contento cuando las tres básicas están equilibradas. Exacto. Entonces, si yo tengo el miedo, la rabia y la tristeza equilibradas, aparece el contento, que es el concepto del bienestar, de estar bien, de que aquí el ahora ni me sobra ni me falta nada, que es un poco lo que sucede en la naturaleza. Entonces, para llegar al contento hay que equilibrar las tres básicas, que se llama, en el ser humano se llama alegría, por supuesto. Lo que pasa es que hacia los animales el concepto contento a mí me encantó, que nos lo dio José María de el contento, y es un concepto muy que para mí, porque claro, una de las cosas que yo trato de hacer es encontrar palabras que se apliquen a los animales y tratando, evidentemente somos seres humanos y no es sencillo a veces, palabras que no humanicen al animal, porque el tema de la antropomorfización que hablamos el fin de semana pasado y que la gente generaliza una palabra humana y se la pone al animal, le estamos haciendo un flaco favor al animal. Muy flaco, muy Muy flaco. flaco favor porque el animal, ahí lo que nosotros estamos haciendo es descargando expectativas nuestras, vivencias nuestras, creencias nuestras en el animal, y los animales, insisto y repetiré muchísimas veces, lo que viven es el presente más presente y lo que les interesa es el aquí y el ahora. ¿Qué hacemos, compadre? A ver, señor Felipe, hágame la vida fácil y yo se la hago fácil. Eso es un poco lo que un animal te viene a decir cuando te vas a sentar con él a hacer algo, lo que sea, aunque sea observarlo, porque hay que entender que en el momento que yo voy a observar un animal y entro en el contexto de su naturaleza, ya entro en el contexto, ya soy parte del contexto, ya cambio el contexto, porque uno cree que no, pero es que desde que yo voy ya a varios kilómetros, el animal ya me tiene identificado, ya me ha olido, ya me ha observado, ya me ha escuchado, ya me ha todo. Lo que pasa es que nosotros seres humanos somos muy comecocos y muy racionales y nos ponemos muy de que no, voy despacio para que no me oiga, que no, que te ha escuchado hace 1 kilómetro. Tienen escaneados hace mucho tiempo. Entonces, Seguridad. claro, yo tengo que ir allí entendiendo que tienen sus instintos lo más puros posibles y decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué herramientas tengo? Las emociones, eso es canal de comunicación entre lo que emite el cerebro y reacciona el cuerpo, que son rabia, tristeza y miedo, que hay que entender. Yo no me voy a meter a la definición y a profundizar, que lo va a hacer Isabel perfectamente y que es su tema. Yo simplemente voy a decir que las tenemos en común con los animales, exactamente iguales, gracias a eso nos comunicamos. Las tres emociones básicas y poniendo el idem que puso Isabel, el añadido del contento, alegría, cuando las tres están equilibradas, pero hablando de las tres básicas,
Es que El contento es más elevado que la alegría. La alegría, que puede ser pues, sobre momentos de euforia y es verdad que son más humanas, sí, también tiene su reverso tenebroso, que es la euforia ilusión. Es decir, cuando entramos en euforias ilusas y tal, ¿no? Y eso a los animales no les luego pasa. a mí me pasa con lo de la alegría, y yo insisto, yo estoy hablando desde la parte etológica animal, ahora Isabel meterá al tema humano que hará las puntualizaciones, y a mí me pasa con la alegría, que es verdad que cuando la gente viene a trabajar con animales, en mi caso con caballos, hay picos de alegrías muy altos, pero la vida me ha demostrado que todo lo que sube baja, Eso es. y que la gente se pega unos subidones de alegría y de contento y luego llega a su casa y se pega unos bajones terribles. De contento, no, de alegría. De alegría, perdón. Entonces, ese equilibrio, a mí por eso no me gusta mucha euforia ni muchas cosas, ni, oh, mira, es que me acosté encima del caballo y sentí que me... No, relajaos, relajaos, con respirar y estar tranquilitos un ratito es suficiente. Es suficiente y con estar un ratito en que el caballo te acepte, en que tú te aceptes a ti mismo para que el caballo esté relajado, suficiente. Luego vendrán las otras cosas. Pero lo que estaba diciendo antes de las 3 emociones básicas, es fundamental saber que las 3 son necesarias para la supervivencia. No podemos anular alguna o decir, ah, no, a mí no me gusta la rabia. No, 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 no es que te guste o no te guste. Son obligatorias en nuestro sistema. O sea, venimos programados de base así, con 3 emociones básicas que nos hacen a la supervivencia. Si no tenemos rabia, no nos movemos. Si no tenemos miedo, nos moriríamos porque no le temeríamos a nadie. Y si no tuviéramos tristeza, No estaríamos eufóricos. recordaríamos, no recordaríamos. Y no recordar, y estaríamos eufóricos, porque la tristeza en la naturaleza se entiende como el concepto de interiorización con uno mismo. Se llama también en etología el concepto de encuevarse, de la necesidad de estar consigo mismo para poder decir, quieto, compadre, en este momento lo más importante eres tú contigo mismo. Y la naturaleza hay momentos de tristeza que los animales necesitan relajación y bajan su ritmo y comen más despacio, incluso comen menos. Y si en las transiciones y marchas de un sitio a otro en la naturaleza, el animal que por lo que sea está en tristeza, se aparta de la manada, camina más despacio, está más aislado, se necesita para sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa? Que en la naturaleza dura eso poco, porque no puedes Porque estar tiene triste que un durar mes, para la supervivencia, claro. porque si no viene el depredador y te come. ¿Qué es lo que pasa con las? Tampoco puedes estar eufórico de a toda hora con la rabia y la energía vital, estarte moviendo, porque entonces malgastas energía, lo cual te va a llevar a la muerte. Entonces, lo que se necesita, ¿y dónde está el problema de emociones, sentimientos? Está en el raciocinio. En la naturaleza es perfecto, pero es que en la naturaleza, hemos dicho antes, los animales no tienen raciocinio, no tienen neocórtex, no tienen conexiones neocorticales que les hagan pensar el porqué de las cosas. Las cosas simplemente son, y como son, es lo que toca organizarse y que las emociones funcionen y que ese canal de comunicación funcione para la supervivencia. Entra el ser humano en la ecuación. El ser humano sí tiene neocórtex, el ser humano sí razona y sí se pregunta el porqué de las cosas. Y cuando se pregunta el porqué de las cosas es cuando nos complicamos la vida y se las complicamos a los animales y en donde hay que comenzar a encontrar las respuestas. Ese porqué de las cosas es cuando la emoción se convierte en sentimiento. Y entonces la pregunta siempre es, ¿y los animales tienen sentimientos? ¿Los animales distorsionan las emociones? Pues sí, porque todos conocemos animales con depresión, conocemos animales ansiosos, conocemos animales con un montón de cosas y patologías. Pero ¿y por qué en la naturaleza no la tienen? Pues la pregunta es, la respuesta está de lo que dije yo un poquito ahora hace 2 minutos, 3 minutos, es porque hay un contacto con el ser humano que nuestra vida y nuestra vida cotidiana y traer el animal de la naturaleza a la vida humana y a la cautividad y a controlar la comida, el agua, las salidas, las entradas, al animal le exige que su cerebro comience a desarrollar conexiones neocorticales, que es muy importante que la frase son conexiones neocorticales, no es que desarrollen neocórtex como el ser humano, sino conexiones neocorticales que son precisas y exclusivas para la supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo al animal le estoy dando la comida
con una rutina X, Y, Z, la que cada uno tenga, una hora, no sé qué. El día que cambio la rutina, ese día el perro dice, ¿qué ha pasado? Si a mí me daban todos los días la comida a las 9, hoy son las 9:30. En ese momento comienzan a surgir conexiones neocorticales que lo que le generan principalmente a los animales son procesos de anticipación. Y lo que aprenden es anticiparnos a nosotros, y aquí comenzaremos a poder sacar un libro gigante de ejemplos de la gente que te dice, mira qué listo es el perro, mira qué listo es el caballo, mira qué listo es el gato, porque lo que le has enseñado tú sin darte cuenta. Y eso es lo que pasa. Ahora, no estoy diciendo que los animales sean tontos, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que no necesitan eso en la naturaleza. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Conocer esas emociones básicas de que el perro esté equilibrado en la rabia, en el miedo y la tristeza, estando yo equilibrado en el miedo, la rabia y la tristeza, para lograr que el animal con el que yo vaya a comunicarme, a tener una interacción, a trabajar, a lo que cada uno se plantee en la vida, porque todo es igual de bonito, es encontrar que esa inteligencia emocional, como se llama, estando equilibrada, logremos algo en común, que es el bienestar. Entonces la gente dice, ¿qué es el bienestar animal? Que es una otra píldora que abriremos otro día. Bienestar animal son momentos de ecuanimidad en la naturaleza, son presentes de estar bien. No existe un concepto de bienestar animal, de decir el bienestar animal es 2 puntos esto, no existe. Luego lo iremos debatiendo y habrá otras entregas que profundizaremos mucho. Por ahora nos quedamos con que el bienestar animal es momentos presentes en que ese instinto, esa inteligencia emocional esté relajada. Busco presentes para relajar la inteligencia emocional y que la inteligencia emocional no tenga que sobreactuar para supervivencia. Eso es el bienestar por ahora. Luego, insisto, lo profundizaremos muchísimo porque en el bienestar animal hay mucho que profundizar. En el bienestar humano, pues ahora Isabel tocará píldoras y verán que se profundiza muchísimo. Y entonces, y ya termino y le doy el paso a Isabel, hoy queremos también, y váyanse preparando, que queremos que al final dejar un espacio para que participen, pregunten, debatan, nos digan estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, en fin, vamos a dar 15, 20 minutos para interactuar con ustedes, que estaremos encantados de la vida. Y existen en la etología, y simplemente las voy a dejar planteadas, y más adelante profundizaremos en cada una de ellas. Son 3 preguntas básicas que aparecen cuando voy a trabajar con animales, que son preguntas que nacen del raciocinio humano, pero que vienen muy bien a la hora de interactuar con los animales. Una, que es la pregunta base de la etología, que yo sé que cuando se trabaja con humanos, a veces esa pregunta hay que cambiarla porque la gente se la lleva a terrenos que no son, lo cual lo explicará ahora Isabel, pero en la etología como tal sí se utiliza esa pregunta, que es la pregunta base de la etología, que es ¿por qué suceden las cosas? Luego el cómo y el cuándo, que es a la hora de actuar. Yo como ser humano tengo que aprender cuando trabajo con un animal por qué sucede, cómo actuar y cuándo actuar. El tiempo de actuación de algo es fundamental. Con los animales, llegar antes o llegar tarde en la actuación, en el pedir o en el qué hacer, falla. ¿Por qué? Porque el animal es muy instintivo y el instinto es el aquí y el ahora. No entiende ni del pasado ni del presente. Entonces, al no entender de del pasado y futuro. presente, perdón, de futuro, existe solo el presente. Entonces, si yo actúo tarde, la información no llega. Y si actúo antes, tampoco. Tiene que ser en el momento. Entonces, esas 3 palabras que seguramente muchos sábados más adelante vamos a meter el cuchillo, vamos a diseccionar y vamos a sacar mucha información de ahí, pero por ahora se las dejo en el aire, es el por qué suceden las cosas. Insisto, yo estoy hablando hacia la etología, el cómo suceden y el cuándo suceden y cuándo actúo. Sucede para las 2 cosas. Son 3 preguntas muy importantes que hacer que dependen del ser humano. Y muy importante, a la hora de actuar, si yo no sé actuar con un animal, no sé cómo hacerlo, no tengo la experiencia, es preferible no hacerlo. Porque todo el disco duro que tiene un animal, que es muy instintivo, como lo llevamos ya diciendo 2 días, aprenden igual de rápido lo bueno que lo malo.
Y muchas veces si yo me pongo a actuar sin saber, o porque me lo dijeron, o porque me leí un libro, o porque vi un tutorial en YouTube, pero de verdad no sé conectar con la esencia de un animal, que son las 3 emociones básicas de las que estamos hablando y sus instintos, y meto mala información, eso queda para toda la vida. Porque los animales tienen, nosotros también, pero los animales, al ser instintivo, tienen una cosa muy importante, que es lo que se llama la memoria a largo plazo, que es que todo lo que pasa queda para toda la vida. Todo lo que actúa instintivamente en el animal es para toda la vida. Entonces, metámosle en ese backup de disco duro llamada memoria a largo plazo cosas positivas. Para eso hay que saber cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, después de que sé por qué sucedieron las cosas. Pues con toda esta cosa etológica, ahora Isabel va a hacer un poco el anclaje hacia el ser humano, que es una ecuación fundamental, que si no los animales no nos entienden. Entonces, ahora Isabel profundizará un poquito más en las emociones, dará más definiciones, entrará más, diseccionará más los temas y verán cómo se va a ir uniendo con los animales. Y luego Ana rematará con los perros, insisto, y luego ustedes estaremos encantados de escucharlos. Pues Isa, oídos todos para ti. Bueno, pues sí, eso es, los animales son inocentes. Vamos a tratar de para relacionarnos con ellos, salir del mundo de las proyecciones, que es el mundo en el que no se aplica la inteligencia relacional en la naturaleza. Que es ir sentimental, es decir, hacer mentales las emociones, montarse películas, creer que es una cosa cuando es otra, e ir, bueno, pues poco natural. Por decirlo de una manera más exacta, ¿no? Entonces, esto por supuesto también lo vamos a recomendar para nuestra relación con los seres humanos, porque con los sentimientos no es interesante relacionarse. Porque los sentimientos van a tener que ver con interpretaciones egoicas, es decir, donde el ego está embarcado del impacto emocional, de la llegada de una emoción. Las emociones están diseñadas para movilizar. Es información que el cuerpo y que la parte más instintiva, más inconsciente, trata de informar a quien está viviendo en ese cuerpo sobre algún acto, alguna acción, algún cambio o alguna reflexión, en caso de los seres humanos, que es el momento de hacer. Las emociones son muy inteligentes. Y se manifiestan exactamente cuando se tienen que manifestar. Y que se despierten es muy interesante, no tan interesante que se despierte el instinto. Cuando el instinto se activa, eso no es interesante. Y tampoco es interesante relacionarse cuando el instinto se activa, es decir, cuando nos ponemos a la defensiva. Entonces, yo quisiera llevar pues, todos estos conceptos a la relación con la naturaleza, ¿no? Que es un poco el asunto principal de esta propuesta que hemos hecho Felipe, Ana y yo, que es ver cómo nos relacionamos con la parte más instintiva, con la parte más emocional y con la parte más natural de los animales. Y por supuesto, todo esto tiene que ser extrapolable, porque si no, entonces pues, realmente no es tan útil ni tan funcional a cómo luego nos relacionamos entre nosotros, que bueno, pues deja mucho que desear, pero sí que diré que relacionarse con animales adecuadamente, tal y como Felipe está proponiendo, es decir, siendo no sentimental, eso para empezar, ir emocional, pero no sentimental a la naturaleza, nunca a relacionarnos con animales. Y ¡ay, qué cosita tan bonita! Eso ya es sentimental, porque no es ninguna cosita bonita y mucho menos con ese tono. Estamos faltándole el respeto en esos momentos, estamos violando su proxemia, es decir, la ciencia de la aproximación es algo que también hablará Felipe cuando hable de etología y también hablaré yo cuando hable de seres humanos, y es muy importante saber aproximarse, porque si uno no sabe aproximarse o se aproxima sentimental, la relación está perdida.
Los animales tienen una paciencia con nosotros infinita. Muchas veces nos hemos quedado incluso abrumados de la paciencia que pueden llegar a tener con nosotros. Felipe lo hablaba el otro día, decía que es que no es ergonómico el conflicto en la naturaleza. Se gasta demasiada energía, no es útil, esa energía se tiene que utilizar no para hacer conflictos. Esa sería una de las razones por las que tienen paciencia con nosotros. Y otra porque su supervivencia puede depender de nosotros. Entonces está la inteligencia instintiva, que va a hacer que en un momento dado se envainen muchísimas faltas de respeto. Pero no nos vamos a comunicar con ellos, no vamos a ser felices, porque si no hay comunicación con los animales, la relación no es, es decir, es fútil, no es interesante. Lo interesante de comunicarse con un animal es comunicarse realmente con un animal. Y no es precisamente muy racional la manera en que uno pueda comunicarse con un animal, a través del pensamiento, a través de la palabra, aunque ellos en un momento dado puedan entender algunos de nuestros vocablos, sino con nuestra parte animal, es decir, con nuestra parte instintiva y con nuestra parte emocional. Pero claro, para ello la tendríamos que tener un poco gestionada, por lo menos, ¿no? Porque es justamente donde tenemos los problemas los seres humanos, en nuestra parte emocional y en nuestra parte instintiva. Con lo cual, por eso, Felipe y yo le llamamos psicoterapia asistida con animales y naturaleza, porque es una auténtica psicoterapia el poderse aproximar a un animal, que ese animal confíe en ti y que acepte comunicarse contigo. Algo que es el objetivo principal de nuestra propuesta de psicoterapia. Para ello, la rabia, hablábamos el otro día en alguna otra propuesta, pero también aquí en esta estuvimos diciendo que la rabia es muy interesante, es una actitud de supervivencia, es una actitud de hacer presencia, es una actitud de darte importancia, es una actitud de hacerte valer, y es una actitud que mueve a la supervivencia, mueve a emprender, mueve al trabajo, mueve a movilizar tu vida para poder vivir. Es decir, es muy superviviente, ¿no? Podemos hablar de cuando hemos creado una empresa o cuando hemos creado una propuesta terapéutica o cuando de repente hemos inventado algo, ha sido la rabia la que nos ha llevado a ella. La cuestión es que cuando las cosas, cuando las personas se frustran, entonces la rabia puede convertirse en ira, entonces ya sería sentimental y producto de la frustración. Y ahí es donde los animales, cuando se frustran, debido a que no tienen esa conexión con la frustración como herida sentimental, es muy interesante verlos que la frustración en la naturaleza consiste en cambiar de plan. Que es muy interesante y tal, porque a lo mejor si nosotros pudiéramos aprender a cambiar de plan en vez de tirarnos 3 meses de pataleta porque no nos han salido las cosas o porque se han manifestado realidades que no nos interesan, entonces aparece la sentimentalización de la rabia. Que es la ira, que es la frustración, que es la agresión, que es el mal genio, que es la tensión, y las proyecciones que uno hace con sentimentalmente con la rabia suele ser de ver enemigos, gente que tiene mala idea, gente mal educada, y si lo proyectamos con los animales, pues entonces se produce el maltrato animal. ¿De acuerdo? Que es la proyección de nuestros sentimientos en malas intenciones que puedan tener estos animalitos. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es que son inocentes. ¿De acuerdo? Que la responsabilidad la tenemos nosotros. Esto Felipe lo subraya muchísimo. Es decir, que no le vamos a hacer responsable al animal de nada. Y mucho menos culpable y tal, ¿no? Porque nosotros hemos eliminado esa parte ya desde hace muchos años, echar la culpa, ¿no? Pero vemos gente, no es que este animal tiene muy mala leche, no es que lo ha hecho aposta, mira, estaba esperando a que viniera y justo me ha puesto la zancadilla. Eso es sentimental de la rabia, eso es ira, eso es hostilidad, eso es una manera de interpretar al animal de una manera bastante distorsionada. Esto, por supuesto, lo hacemos entre humanos todo el tiempo, ¿no? Y entonces sería muy interesante dejar de hacerlo, pero en la naturaleza es absolutamente inútil. Nosotros tenemos diplomacia, los seres humanos, gracias a Dios. La diplomacia es una de las ciencias más preciosas que yo he estudiado. Eso no quiere decir hipocresía, pero sí el aferrarte a unos valores de comportamiento, porque la rabia va a tener que ver fundamentalmente con el comportamiento, cómo te comportas. La rabia inicia comportamientos, ¿de acuerdo? Si son naturales, son una maravilla, porque el instinto está despierto, es súper inteligente y uno lo está entendiendo.
¿De acuerdo? Yo he tenido esta experiencia y tal con mi gato y tal, que de doméstico tiene lo que yo de doméstica. Es decir, me ha venido un espejo interesantísimo y tal, ¿sabes? O sea, un rebelde absoluto, instintivo, insolente, interesantísimo, cómo me hace frente, cómo me ataca. Además es un león y tal, porque es que tiene un tamaño, no, yo voy a veces con un cojín por la casa, pues si me ataca. Y bueno, pues he decidido que me voy a hacer el trabajo y tal, entre otras cosas también porque lo ha decidido la naturaleza, o sea, es decir, estoy lesionada y tal, ¿sabes? Entonces yo tengo la obligación de, en vez de tomármela con el gato, es decir, bueno, Isabel Salama, me parece que tienes que aplicar alguna de las cosas que llevas 25 años diciendo, a ver qué tal, ¿no? Con respecto a no poderme afrontar, es decir, porque le hice un mando yo. Y no mando yo. Yo tengo que mandar de otra manera completamente diferente y me ha dado una soberana lección, ¿no? Y estoy muy contenta de no haber sentimentalizado la rabia, ¿no? Porque la rabia que te produce el dolor físico, y además una y otra vez y tal, es que puede, yo decía, madre mía, qué gran correspondencia ha tenido este gato y tal, ¿sabes? Con estar conmigo, que me estoy haciendo el trabajo con las leyes de la naturaleza. Qué maravilla y tal, ¿no? Porque no sé qué hubiera sido de él con otro amo o otra ama y tal, con lo insolente que es, ¿no? Entonces ha sido un regalazo absoluto y total, ¿no? Porque además yo ya abuela, sin ganas de educar a nadie y tal, ¿no? De repente, mira, que sin ganas de educar a nadie, pues vamos a ver, ahora te vamos a educar a ti. Y entonces eso es lo que puede ser una relación maravillosa con los animales. Nos estamos empezando a comunicar, es verdad que le manipulo y tal, ¿sabes? Y entonces le doy poquita comida para que me pida mucho y así pues se vaya poco y tal, ¿sabes? Pero que son cosas que, bueno, a lo mejor pues poquito a poco los iré a hacer porque los cambios no se producen de la noche a la mañana, ¿no? Como decía Felipe el otro día, es todo un proceso. Pero bueno, muy bien y tal, ha ido muy bien toda esta información a pesar de mi error. Pues estoy aprendiendo para un mejor manejo de la rabia, que nunca en ningún momento ha podido llegar a ser. Se me cruzó en un momento dado una cierta hostilidad, la capté enseguida, la anulé en mi cerebro y tal, ¿sabes? Inmediatamente, porque sabía que era mi ego que estaba frustrado, luego agresivo, y a partir de ese momento mi gato me respeta. Increíble el cambio. Entonces, ¿ha cambiado el gato? No, no ha cambiado el gato. Quien he cambiado ha sido yo. Y entonces ahora es perfecta la relación. Entonces, en ese sentido, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. La tristeza es aprendizaje. Cuando a un animal le toca aprender, cuando a un ser humano le toca aprender, pasa por un momento de turbulencias. Y además todos los mamíferos que tenemos sistema límbico y por tanto memoria psicológica, no solamente memoria instintiva, nos toca aprender durante toda la vida, ¿de acuerdo? No solamente a lo largo de nuestra educación. Para eso tenemos esta memoria psicológica que rememora lo aprendido y que mete las enseñanzas que uno ha tenido a lo largo de su vida en la memoria. Muchas veces esta memoria no es objetiva, la hemos sentimentalizado. Una de las cosas para la psicoterapia al cerebro límbico es objetivación de memorias. Porque si me vienen a mí en consulta, no, es que además me pegó y me insultó y me escupió y me tiró contra la pared, a lo mejor solamente le dijo, eres un inútil. Y ya la película que se ha montado, que además se ha creído y ha metido en la memoria, es brutal. Entonces sería muy interesante que pudiéramos objetivizar nuestras memorias, hacer una psicoterapia de nuestras memorias para no sentimentalizar la tristeza. Porque cuando nos toca aprender, pues entonces bien podemos también tener una reacción iracunda, pero cuando nos toca perder, que hay muchas veces que nos toca perder, y además justamente la tristeza es una información sobre pérdida y nuevo alcance, es decir, no es, lo he perdido, todas las emociones es para hacer algo con esto. ¿De acuerdo? Y iniciar acciones, incluso resolutorias, de cualquier tipo de tristeza que de repente pueda venirnos. También es verdad que es muy interesante la tristeza en la naturaleza, se vive en el silencio, que es un poco lo que decía Felipe, ¿no? En la introspección, en el silencio, en la retirada de la socialización.
durante el tiempo que el animal autorregule ese momento y tal en el que ha experimentado una pérdida o ha experimentado un aprendizaje. Los aprendizajes suelen venir cuando cometemos errores y la vida nos pone en nuestro sitio a partir de un momento dado en nuestra vida. Quiere decirse, no es que el papá me haya dado un azote y tal y haya aprendido, ¿no? Estamos aprendiendo con 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Y los animales límbicos, es decir, que tienen memoria psicológica, luego tienen la capacidad de tener tristeza, que son los animales mamíferos, insisto, los reptiles no tienen tristeza, funcionan desde el miedo y la rabia. Pero sin embargo los límbicos sí, porque necesitan aprender a ser de esa especie. Luego necesitan biológicamente un recuerdo de cómo mamá me dice cómo yo me tengo que comportar si soy un lobo como un lobo, que tienen unos códigos sociales y que tienen, porque nacen lobo, pero si les cría un elefante no serán ni lobo ni elefantes. ¿De acuerdo? Les tiene que criar loba que sepa los códigos de la especie. Los códigos de las especies, las madres, las tienen en una memoria psicológica absolutamente limpia en la naturaleza salvaje. No existe el ego, insisto. Son inocentes. ¿De acuerdo? Luego sería muy interesante aprender de los animales cómo experimentan su tristeza. Pudiendo hacer de la tristeza una obra de arte, una reinvención de uno mismo, como hacen en la naturaleza nuevas rutas, nuevas cuestiones y tal, que de repente tienen que aprender, cambios meteorológicos, pérdidas de crías. Fue muy bonito, Felipe, cómo vivió una leona en un documental que vi hace un tiempo, en el que ella estaba herida, muy mal herida de muerte, y entonces iba con su leoncio, pero quería ponerle a sobrevivir, porque eran sus genes, ¿no? Y entonces se ponía a lamer a las demás leonas para que admitieran a su leoncio y ella poder morir, ¿no? Y a mí casi me tengo que atar para ver el documental. Precioso, una obra de arte. Finalmente, después, porque además ella se quedaba detrás y entonces la manada iba avanzando, pero el leoncio volvía con mamá. Entonces ya tenía que volver y hacer el esfuerzo de volverse a incorporar, hasta que de repente, en una ocasión, ella se paró y el leoncio la miró, pero siguió con sus titas. Y fue increíble cómo ella se tumbó en un árbol y a la media hora y tal, ¿sabes? Se había muerto. Habían dejado todos sus órganos de funcionar, fue como una especie como de descanso total. Porque en la naturaleza ese instinto de supervivencia también está en el instinto sexual, en el hecho de que al vivir el leoncio, vivía ella, porque eran sus genes. Y eso lo entiende el instinto. Y es muy bonito y tal, cuando de repente, fijaros, ya no tengo función. Entonces, una muerte natural es una muerte dormidita, al cabo de media hora. Además, estaba el documentalista ahí también medio llorando y tal, ¿sabes? Porque la escena había sido realmente muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí entiendes cómo la tristeza y cómo la rabia y tal, que eran las dos cuestiones que estaban un poco embarcadas, ¿no? En esa dinámica. En la naturaleza es vamos para adelante. Entonces nosotros tenemos que aprender también, porque se nos ha olvidado, porque esto forma parte de nuestra especie también, ser así, todo ese bagaje animal, ¿no? Luego tenemos, bueno, pues la sentimentalización de la tristeza en el ser humano es una pataleta, una llantina, una especie de queja, una quejorrea y tal, que de repente se nos puede poner en funcionamiento, y un pobre de mí, y muchas cuestiones que no tienen que ver. Llorar está muy bien. La naturaleza le ha provisto al ser humano de las lágrimas, del llorar. También como fuerte desahogo a la tristeza, ¿no? Y los psicólogos recomendamos y tal, que cuando haya que llorar, se llora. Pero también hay que tener cuidado de no montar la gran llorera del siglo y tal para una cosa que realmente no es adecuada. ¿De acuerdo? Con lo cual también tenemos que aprender a ser llorón, a llorar y tal. Se nos ha olvidado llorar. Cuando éramos pequeñitos llorábamos y luego ya dejábamos de llorar. Y ahora estudio mucho el llanto, ¿no? Y ahora lo veo en mis nietas y tal, tal, no sé qué, tal, ¿no? Pero al cabo de un rato ya
ya lo han regulado, ya pasó. Es decir, hay pérdidas, hay frustraciones, hay cuestiones que de repente en un momento dado, cuando Paula y yo me voy, se pone a llorar porque se va la abuela, pero luego enseguida se la distrae y ya está, y tal, ¿no? Y es su reacción ante la pérdida de ese momento, algo que ella quería. Sí. Una cosa que viene, un ejemplo que yo he formado un grupo familiar de caballos, una banda familiar. Bueno, hay gente que lo llama manada, realmente es una banda familiar que evidentemente tiene entradas y salidas en la banda. Hay caballos que a veces vienen, caballos que se van, alguno que ha muerto, evidentemente, como la vida misma. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo es cómo los caballos les cuesta más, o sea, les cuesta cuando hay una pérdida, es una cosa de 24, 48 horas en que lo aceptan y se acabó y la vida continúa. Les cuesta muchísimo más miembros, hasta que el miembro se adapta a los ritmos de la manada. Eso cuesta muchísimo, pero cuando hay una pérdida o cuando un caballo que estaba se fue o se murió o lo que sea, eso es que no pasan 48 horas en que ya están adaptados, en que ya dicen, listo, se fue y vámonos. Es instantáneo prácticamente. Había un libro que se llamaba Los elefantes también lloran, Sí. bueno, yo no me atreví a leerlo y tal, ¿no? Pero lo leí. Y son los animales que además tienen cementerio y tal, es decir, que son animales que vuelven a reconocer las genes de sus crías o de su papá o de su abuela, ¿no? Porque son matriarcados, ¿no? Y cuando una elefanta pierde a su elefantito, la tienen que animar entre todas y tal, es un proceso de unas 36, 48 horas y tal, ¿no? Y finalmente cuando la tatarabuela dice nos vamos, ya se acabó. Y tal, ¿sabes? Inmediatamente ella se levanta y sigue a la manada. ¿De acuerdo? Luego puede volver, se queda en la memoria, pero no sentimentaliza. No, y yo lo tengo estipulado, bueno, es una cosa mía, no es un estudio ni nada, que más o menos les dura 48 horas. El primer día se queda, las primeras 24 horas se quedan como raritos, como que ¿qué ha pasado? Como que ¿será que vuelve? ¿Será que no? Como que sí, como que no, pero es que en 48 horas se acabó el tema. Claro. A otra cosa mariposa, es impresionante. Esa es inteligencia emocional, lo que nosotros estudiamos como inteligencia emocional, es que es continuar la vida y tal. Por supuesto que a lo mejor se necesitan más de 48 horas y hay un proceso de duelo profundo y tal, ¿no? Pero siempre lo natural, porque si no, que lo que queda es resentido el cuerpo. Las emociones van a hablar también a través de nuestros órganos y nos solucionan. Y es muy interesante cuidar nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, nuestras glándulas suprarrenales, nuestra tiroides y muchos órganos muy emocionales o muy implicados en nuestro campo emocional. De hecho, las enfermedades, bueno, muchas de las enfermedades físicas vienen por bloqueo emocional, eso ya lo saben los médicos. Si estuviéramos en los años 70, iniciaríamos un debate sobre ello. Ahora, a estas alturas, yo creo que ya la ciencia médica contempla unas enfermedades psicosomáticas que tienen una implicación emocional. Finalmente tenemos el miedo, ¿no? Esto también tendremos la alegría, hablaré nada más que un poquito de la alegría, ¿no? Que es un miedo también común en todo el reino animal, en el cual es importante tenerlo y tal para poderse defender tu vida y tal en un mundo de presas y depredadores y en un mundo de supervivencia como es la naturaleza, pues es necesario tener esa emoción y tal para no meterse en problemas, ¿no? Entonces hay una parte educativa que enseñan los padres y tal en las manadas, hay una parte vivencial y tal que va a requerir también de aprendizaje, pero es una emoción y tal que simplemente le hace a uno ser precavido, a uno tener memoria sobre no pasar por los sitios en los que puede haber peligro y elegir mejores rutas y tal para emprender rutas en las que la seguridad pueda estar más embarcada, sobre todo cuando uno está haciendo proyectos de futuro o uno está comprometiéndose en un futuro, en una empresa o en algo, ¿no? Quiere decirse en el caso del ser humano en la ciudad y en el caso del ser humano en la naturaleza, bueno, pues estar atento a las señales que el animal da. Estar atento es interesante conocer al animal al que nos vamos a aproximar. Los animales advierten, los animales señalan y tal, te dicen quieto ahí y tal, no te lo dicen quieto ahí y con el dedo aquí.
Te lo dicen con las orejas, te lo dicen con los músculos, te lo dicen con la respiración y te lo dicen con su postura corporal y con la emoción que en esos momentos tienen, incluso que en un momento dado se pueden llegar a poner a hacerte fuertes advertencias, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el narcisismo, y mucho cuidado con la omnipotencia, y mucho cuidado con ciertos mecanismos que nos pueden llevar en un momento dado a ponernos en riesgo en la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos gusta, vamos a ver, ir sin armas, ir sin látigos, sin fustas, y sin, es decir, nos gusta ir hacia los animales de una manera natural, de una manera en la que la seguridad soy yo, esa es la psicoterapia. ¿De acuerdo? Y para ello, por supuesto, preparamos a las personas para acercarse al animal de una manera en que no se despierte el instinto del animal para no poner la seguridad, bueno, pues esto, insegura, ¿no? Los caballos en un momento dado son animales salvajes, los gatos, ya ni te cuento, ya os contaré cuando toque la sección gatos, los perros, y tal, Ana es una maestra en saber cómo mejor relacionarnos con ellos, y los caballos, bueno, Felipe nos dará también esto, ¿no? Más que recomendaciones, la actitud más adecuada a tener, sobre todo hablando de emociones, ¿no? La ansiedad, el pánico, el miedo. Nosotros hemos tenido personas que tenían miedo a los caballos, ¿verdad, Felipe? Y que temblaban y tal, ¿sabes? Es decir, que hemos tenido también, hemos trabajado con alguna persona que tenía fobia a los perros y que había, bueno, pues eso, ¿no? Pues metido el miedo en la comunicación. Pero sobre todo vamos a pensar en el nuestro, ¿no? Sin necesidad de tener fobias especialmente, ¿no? Que sea sano, ¿de acuerdo? El pánico en la naturaleza, bien, lo primero que hace es poner bien alerta a los depredadores, porque en esos momentos te conviertes en una presa absoluta. Y el miedo se vuela, ahí está la adrenalina despierta instinto y además despierta ataque, no despierta huida. Mientras que la rabia puede despertar huida, el miedo puede producir ataque. Con lo cual es muy interesante, cuanto más respirados, seguros, tranquilos y prudentes y tal, con la prudencia más cercana a la humildad que a la técnica de la prudencia. Ya os contaba el otro día el ataque de humildad que tuve que tener el día que me pusieron un halcón y le quitaron la capucha en mi brazo y tal, ¿sabes? Y tuve a toda la naturaleza salvaje mirándome con toda la fiereza a 2 centímetros de mi nariz. Yo nunca he sido tan humilde y tal, ¿no? Entonces, eso es el miedo relacionado a el bajar tus mecanismos de defensa. Es muy importante bajar mecanismos de defensa para acercarse a la naturaleza y para acercarse a los animales. Los mecanismos de defensa son útiles y funcionales muchas veces, y sobre todo si uno los conoce, para relacionarnos con seres humanos. De hecho, se han edificado por nuestras relaciones parentales, y tal como algunos de nosotros sabemos, ¿de acuerdo? Y no son específicos, además, de nuestra manera de afrontar el mundo desde el miedo. Entonces, es muy interesante que la dosis de miedo sea natural, ¿de acuerdo? Y si hay mucho miedo, pues ponerse con un profesional que antes haga unos ejercicios de relajación, unos ejercicios muy interesantes que hemos ido diseñando. ¿Te acuerdas cuando hacíamos chikun? Sí, claro. Con los caballos. Que son movimientos y con respiraciones, con unas técnicas marciales que nos enseñó un experto. Y entonces, bueno, pues hacíamos sesiones de chikun antes de ir con los caballos y es que era increíble. Y ya cuando nos pusimos a hacer chikun en medio de los caballos hubo un par de momentos de esos que decimos que luego hablaremos de ellos con fuego y un chupito. ¿Vale? Porque realmente es brutal las cosas que pueden llegar a suceder cuando el ser humano muestra su arte, muestra su mejor lado y no su peor, con los animales. Y en cualquier caso es lo que están deseando, ¿no? Y finalmente la alegría. Bueno, la alegría, vamos a ver, es una de las emociones que en un momento dado preferimos más y tal, porque nos gusta estar alegres, pero hay que tener cuidado, lo decía Felipe, ¿no? La alegría en un momento dado se sentimentaliza en ilusiones eufóricas. En idealismos, encontré mi alma gemela, creo que este caballo es mi bisabuelo y tal, que ha venido a transmitirme un mensaje, y una serie de cuestiones y tal, ¿sabes? Que tienen que ver con ilusiones, que en el fondo se van a convertir luego en desilusiones. La alegría tiene mucho más que ver con la serenidad
Y tiene mucho más que ver con lo que decía Felipe, ¿no? Que es una quinta emoción, vamos a decir, una quinta emoción que sería la emoción que en realidad querríamos alcanzar. Es una emoción, vamos a decir, que tiene un cierto grado de trabajo de desarrollo personal y de gestión de la inteligencia relacional, que es el contento, que es un estado de autorregulación organísmica, en la cual en esos momentos la satisfacción es absoluta. Y esto se vive, lo viven los animales. A nosotros no dejamos, y tal, nuestro ego no deja y tal, que el contento venga, porque se queda sin función. Con lo cual sería muy interesante poder tener una negociación con nuestro ego para que nos deje de vez en cuando y tal, o se aparte un poquito, se vaya de paseo al campo y dejarnos experimentar estos momentos humanos que tienen que ver con lo natural y que tienen que ver con un momento de autorregulación organísmica total. Y fijaros que digo autorregulación organísmica, que es el estado más cerca del espíritu que yo he encontrado, porque ahí es donde estás más cerca de la aceptación absoluta de tu vida, que es un poco lo que es estar cerca del amor, y tal, cerca de un estado de no carencia, de un estado de no defensividad. De un estado de me conformo. O sea, te quiero decir, fijaros que en la vida nos pasamos de pataleta, ¿sabes? Estamos todo el santo día con la inconformidad y con la pataleta y el querer que las cosas sean de otro modo a como son y que las personas sean de otro modo a como son y que los animales sean de otro modo a como son, para yo sentirme bien. Precisamente pues esto nos lleva y tal a una actitud opuesta a esa actitud. Hemos visto, Ana, Felipe y yo, mucho sentimentalismo alrededor de los animales, y no paramos de decir y tal que no funciona. ¿Tú te acuerdas, Felipe, el día que una persona dijo en un congreso, pues yo me voy a dedicar a los perros y a que tengan jardines y a que sean felices y me da igual el resto del mundo, pero lo decía de una manera y tal, ¿no? Y de repente sí, nos quedamos nosotros cuatro como deprimidos, ¿no? O sea, es decir, que no es por ahí. Y sin embargo se levantó el Congreso, ¡vamos! ¿Sabes? Entonces, bueno, es volver otra vez a poner primera y a mirar a ver estados eufóricos, estados ilusos. Nosotros hemos sabido de muchas personas que han ido con esa actitud hacia una obra maravillosa y han terminado frustrados, iracundos y arruinados. En el fondo es narcisismo. Y tenemos que planteárnoslo, tenemos que cambiar nuestra relación con los animales. Esta será una de las cuestiones que hará ver si la humanidad evoluciona o no evoluciona. Y es si cambiamos la relación de los animales, que es uno de los síntomas además de un país desarrollado. Cuando vemos de los síntomas de un país desarrollado es que la relación con los animales es perfecta. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ha sido suficiente por hoy y tal sobre emociones y sentimientos. La emoción de la alegría es muy gratificante. Ojalá se tengan unas dosis serenas, en unas dosis de satisfacción, pero no de euforia. Y ojalá la película de la alegría no sea una expectativa con respecto al animal. Si tú de repente dices, es que me hace feliz este animal, me empieza a dar una pena el animal, pero terrible y tal, porque le hemos puesto la expectativa de que nos haga felices. Eso en la naturaleza no funciona. Nadie pone las expectativas de que le hagan a uno feliz en la naturaleza. Sí, ¿o sí, Felipe? No, absolutamente, por supuesto. Es que en la naturaleza, si existieran expectativas, no habría animales, o sea, se hubieran extinguido porque no es posible la supervivencia con expectativas. Entonces, eso es una cosa más racional, por eso no existe en la naturaleza, es poner el coco a echar a comer, entonces es diferente. Y luego una puntualización, cuando hablabas del miedo, yo he llegado a una conclusión, tú bien lo sabes que yo he trabajado en el mundo del caballo con todo tipo de jinetes, gente del mundo del caballo, desde la gente que los trabaja lo más natural posible hasta gente que de verdad los trabaja absolutamente fuerte e incluso con agresividad. De hecho, mucha gente a mí en su día me ha criticado por trabajar con ciertos sectores del mundo del caballo, que porque son maltratadores. Yo siempre he tenido un concepto que yo quiero ayudar al caballo y me da igual el propietario a que se dedique. Si yo puedo ayudar a ese caballo, algo ayudaré y con el ejemplo algo predicaré y algo lograré sembrar semillitas.
y he trabajado, insisto, con todo tipo de gente muy violenta con los caballos, siempre llevándome Sí, bien y con Felipe, sí. respeto, pero he estado en sitios y he llegado a una conclusión, es que toda esa agresividad, todo ese exceso de necesidad de herramientas para manejar caballos, toda esa necesidad de serretas, espuelas, fustas, por aquí, por allí, mucho control, todo es miedo. La gente confunde la rabia, esa energía vital para trabajar con un caballo, esa fuerza que necesito para subirme en un potro, que necesitas tener una vitalidad fuerte, porque te vas a sentar encima de un animal de 500 kilos súper poderoso que si tú no estás bien y no tienes una rabia sana encima que te haga estar bien, pues vas a tener problemas. Pero esa línea de visión, ese límite entre la rabia y el miedo con los animales, a veces es invisible y la gente confunde la rabia con el miedo y se ven muy guapos y muy no sé qué, no sé qué, y realmente lo que hay es un miedo terrible. Y es un miedo. El miedo está detrás de todo lo emocional, porque Por es lo supuesto, instintivo. entonces, y yo me he dado cuenta en el manejo con con los caballos, que es lo mío, y realmente el miedo en la naturaleza es simplemente el no saber cómo reaccionar a algo desconocido, que es lo que le pasa a un animal. Un caballo no conoce un charco, llega a un charco y dice, ¿ahora qué hago? Yo nunca había visto un charco, ¿ahora qué hago? Entonces, no sé cómo reacciono a algo desconocido. Tú le enseñas y le dices, mira, compadre, pisa que no pasa nada, que es agua, que no sé qué. Él mete la manito, ve que no se hunde, ve que pisa fuerte, ve que no sale un cocodrilo y dice, ah, pues paso. Ya es conocido. Pasa de lo desconocido a lo conocido. ¿Qué pasa? Que el ser humano se pone a complicarse la vida y se queda en el miedo y convierten la rabia en miedo y entra lo que acaba de decir Isabel, que entran todos esos problemas emocionales y ahí es donde esa inteligencia emocional se frustra. En la naturaleza el miedo es instantes, son instantes, es algo desconocido, lo conozco, lo dejo conocer, me molesta, no me molesta, son como flashes. Nosotros lo convertimos en películas y esa es la diferencia con la No, y naturaleza. metemos una cantidad de neuropéptidos en nuestro torrente sanguíneo y tal que tampoco son naturales y luego nos quedamos temblando y ese día agotados absolutos, ¿no? Entonces, los animales nos enseñan sobre inteligencia emocional, porque no tienen ego, ¿de acuerdo? Ayuda también a no hacer interpretaciones. Felipe ha estado brillante cuando ha hablado de las interpretaciones neocorticales de las emociones, que a no ser que estén cerca de nosotros no se activan porque no se necesitan activar, pero con los sentimientos en la naturaleza no nos vamos a relacionar, sean esos sentimientos agradables o sean esos sentimientos desagradables. En el momento en que son sentimientos, no nos vamos a relacionar. ¿De acuerdo? Puede haber una película nueva que uno diga, ay, y además me dio un besito y tal, ¿sabes? Pero no te habrá dado un besito, es otra película, y además no le estamos haciendo absolutamente ningún bien ni ningún favor a ese animal. Le estamos incluso poniendo en peligro y tal, sentimentalizando la relación con él. Muy bien, pues muchas gracias por esta escucha, Ana. Te vamos a escuchar un ratito también a ti. Pues muy bien, o sea, a ver, yo me voy a meter un poco con, bueno, mi campo es trabajar con perros, bueno, concretamente a los perros de terapia, pero todo esto que se ha estado comentando pues, de las emociones, de los sentimientos, el perro es un animal que lleva conviviendo con nosotros tantos años, que vive con nosotros y que todo el mundo cree saber de perros, pero muy pocos de etología. Y parece que en los perros lo que se lleva es la justificación de los sentimientos, donde se cree que lo correcto es el sentimiento y no la emoción. Y aquí hay un cacao que no se sabe qué es emoción, qué es sentimientos, habla de emociones positivas y negativas, de sentimientos negativos y positivos. Al final, es una manera estamos proyectando con un ser vivo que vive con nosotros las 24 horas del día, porque al fin y al cabo, si uno tiene caballos, otro tipo de animal en la naturaleza, tú desconectas, yo voy a ver a mis caballos, vengo a casa, pero ellos viven en su entorno, yo vivo en mi casa y es diferente, pero con los perros estamos conviviendo las 24 horas del día. Entonces, a lo que nos dedicamos es a todas las conductas que realizan, en vez de intentar verlo desde la parte de la emoción o del por qué ha surgido eso, intentamos justificar ese sentimiento.
Un ejemplo, y relacionado con el concepto de antropomorfización que vimos el sábado pasado, que es la atribución de características humanas a los animales, por favor, los perros no necesitan llevar anorak, abrigos, plumas, con una temperatura ni de 2 grados, ni de 5 grados, ni de 10 grados. Es que no se pueden ni mover. ¿Qué estamos haciendo? Estamos proyectando una necesidad que nosotros tenemos, la estamos proyectando en el animal. Y como comentaban Isabel y Felipe, lo que estamos haciendo es crear unas necesidades a nuestro animal que no necesita. Porque no necesita llevar un abrigo, el abrigo lo tenemos que llevar nosotros porque no tenemos esa capa de piel debajo y tenemos frío, pero los animales no pueden ni caminar. Yo siempre lo cuento y se lo contaba a mi prima el otro día, que ya tenía una chihuahua y para sacarla a la calle le ponía un abrigo con botones. La perra se escondía, la perra no sabe qué está sucediendo y por qué tiene que llevar eso. Al final es una proyección que nosotros estamos haciendo. Mucho cuidado con confundir, mi perro está muy contento con la ansiedad. Es decir, la ansiedad con lo que hemos estado hablando de qué contento está mi animal. Porque probablemente no es que esté contento, pueda tener un pico eufórico como hemos estado diciendo, pero si eso se alarga en el tiempo, lo que se está generando es que ese animal tiene tiene ansiedad, tiene una carencia en sus necesidades básicas que no estamos cubriendo. Y es muy bonito ver a nuestros perros jugar, ladrar, correr, que decimos, ¡oh, qué alegría! Pero es tan importante eso como nosotros saber llevarles a la calma, que enseñarles estrategias para que puedan gestionar esos picos de euforia, porque hay tanta pérdida de energía, tanto esos picos de euforia como quedarnos con la depresión, con la ira, con la agresividad. O sea, todo va a ocurrir cuando nos vamos a la parte de los sentimientos y no de las emociones. Tenemos que saber equilibrar las emociones de nuestro perro y volver a la calma. Siempre volver a la calma. Siempre que hay vamos a jugar, tiro la pelota, vamos a correr, vamos al campo. Al final yo tengo que decir, bueno, venga, ahora nos vamos a relajar, porque si no, los perros están neotenizados, que significa que no alcanzan la edad adulta en su especie, son tan cachorros, que luego esto va a variar de función de las diferentes razas, que si por ellos fuesen, no pararían. Yo el boxer que tuve y ahora los 2 bracos de Weimar, si no hay momentos en los que les digo, ya, calma, no sabrían parar. Y eso al final se convierte en ansiedad. Un tema, hace fin de semana estuve, bueno, el tema del adiestramiento de los perros, hay muchos estudios científicos sobre el condicionamiento, ¿no? El condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental, donde tú trabajas el adiestramiento de los perros a través de una consecuencia o de un refuerzo. Y está muy bien, está muy comprobado, pero muchas veces, y eso va a funcionar siempre, pero nos olvidamos de la parte emocional, de la parte del vínculo. ¿Qué tal si primero creamos un vínculo basado en el equilibrio de esas emociones, en la etología con nuestro perro, y luego le metemos una técnica como puede ser el condicionamiento o muchas otras que existen? Pero muchas veces a mí lo que me da por pensar es que muchas personas dedicadas en el mundo del adiestramiento, del manejo de los perros, es como vamos a enseñar comandos y deprisa y como en el ejército y aquí y arriba y abajo, que para el ejército es un determinado trabajo que funciona, pero no lo tenemos que generalizar a todos los tipos de adiestramiento. Y no nos paramos a pensar que al final el animal lo termina de hacer todo de manera mecánica, pero no hay un trabajo de la emoción. O sea, al final tenemos que trabajar la emoción con ellos. Y aquí hay una parte muy importante que es que para que haya atención, para que un animal, en este caso los perros, te preste atención, necesitamos motivación. Y para que haya esa motivación tenemos que tenemos que trabajar esa emoción, pero esa emoción no ese sentimiento. O sea, no el pensar, es que si yo me voy, mi perro se pone muy triste. No, es como, oh, qué divertido, me voy con esta persona que al final me hace trabajar, me hace equilibrarme, me cubre mis necesidades y voy a crear esa relación con ella. Solo hay que pensar el ser humano, como decía Isabel, cómo nos relacionamos con los perros. Una persona se encuentra un perro,
aparentemente, imagínate, pues amigable, y siempre tendemos a mirarle fijamente. A lo mejor estoy equivocada, pero yo es lo que observo. Trabajo en un colegio donde son 91 profesionales, trabajo con perros, y la mayoría de la gente es como, me agacho, como a los niños pequeños, te miro fijamente y encima, además, voy con mi mano firme y directa a tocarte encima de la cabeza. El perro, para el perro, en la naturaleza, eso es una señal demasiado invasiva, no se está respetando la proxemia del animal. Y ahora me podéis decir, pues sí, pero los perros de terapia tienen que estar acostumbrados a hacer de todo. No, ¿por qué? Si tienen emociones. O sea, los perros no son máquinas. Debemos enseñar a las personas con las que trabajamos a relacionarnos a relacionarnos con los perros, cómo se tienen que acercar, darle sus tiempos, qué es lo que puede ser invasivo, qué es lo que no puede, o sea, qué es lo que es más, trabaja más o respeta más la proxemia con el perro. Yo lo hablaba el otro día con Isabel y con Felipe, que una de las cosas del proyecto que yo llevo a cabo en el Colegio de Educación Especial, que inició en el 2008, es la capacidad de mis alumnos, todos ellos con discapacidad intelectual y otras muchas asociadas, simplemente para estar presente en las sesiones, cómo están calmados, cómo esperan, cómo dejan, ahora que hemos introducido a Galileo, que es un braco de Weimar de 1 año, cómo esperan a que el perro se aproxime, los huela, cómo les saben poner la mano para que les huela, cómo le ayudan a los perros a crear ese vínculo. Y eso es educable. Pero el ser humano, al meterle esa sentimentalización, al final lo que hace es estos movimientos tan bruscos y tan directos que lo que hacen es violar la proxemia de nuestros perros. Una cosa muy importante, también hablando de los perros de terapia y de las emociones, es que un perro de terapia no debemos anular sus emociones, porque se les llega a anular las emociones. ¿En qué se traduce eso? En que muchas veces el perro parece que no, si es que se tiene que acostumbrar a que los niños le jalen de la cola, le pisen, le tiren del pelo. No, señor, o sea, al final estamos creando una desensibilización de su estado brutal, y lo que necesitamos es al animal a habituarse, y a las personas que van a trabajar con este perro, enseñar educación de cómo relacionarse con esta persona. Pero no todo vale, porque al final es un ser con emociones, con un cerebro límbico y que además crea conexiones neocorticales. Es muy importante también, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en el colegio a la hora de trabajo con especialistas en el lenguaje, que me comentaban, o sea, la atención compartida en un ser humano, en un niño, suele aparecer a los 8 meses. Pues en los perros, esa atención compartida, que es la capacidad en que 2 personas o 2 seres mantienen el foco de interés en la misma cosa, el perro la genera, la tiene contigo, tiene esa parte comunicativa. En el momento en que me pasó una cosa muy curiosa el otro día, que estábamos jugando a que los niños escondiesen una pelota, y entonces una chica puso la pelota encima de un armario. Claro, los perros no llegaban. Entonces de repente le dijo, busca. Y llegaron a la pelota y los perros se pararon y nos empezaron a mirar a la pelota y a mirar, a la pelota y a mirar, y como, a ver qué hacemos. Eso es o sea, a lo que voy con todo esto es que nosotros debemos trabajar este tipo de comunicación con ellos. Pero si yo empiezo a proyectar ay, pobrecito el perro, es que ¿qué pensará? Fíjate, va a pensar que la niña es muy mala y hacemos teatro, que mala es porque lo está poniendo en el mueble. Al final estamos dando una parte, estamos inventando una historia que no existe y que no está basada en la etología de este animal. No sé si me estoy explicando. Intentamos mucho con los animales a crear una película del perro pobrecito, entonces tiene frío y le pongo una mantita, y como le pongo una mantita, pues ahora le voy a subir a la cama y le voy a arropar conmigo porque seguro que tiene sueño. Entonces les estamos contando un cuento a las personas, o en mi caso, yo que trabajo con niños, que no es real. No estoy educando en la etología y en las emociones. Y le estás humanizando. Eso es, se tiende en la educación, o sea, en el tema de la terapia con animales en las actividades, se tiende mucho a humanizar. Y aquí ahora, por ejemplo, me voy a meter en un tema
lectura asistida con perros, los perros leen, vamos a contarle este cuento al perro. No, señor, la base está equivocada. Se puede motivar mucho a través de la lectura con juegos con los perros, pero no podemos engañar, o sea, no podemos cambiar la base y engañar diciendo que el perro te va a atender y que va a leer un cuento cuando eso no es real. O sea, tenemos que basarnos en la parte etológica, instintiva y llegar a equilibrar las emociones de nuestros perros. Y la mejor manera de hacerlo desde de primera base hasta que creamos ese vínculo con nuestro animal, dirigirnos a ellos con emociones neutras, desde un tono comunicativo neutro y desde nuestras emociones neutras, sin enfatizar la parte sentimental, ¿vale? Para que ellos nos puedan captar y nos puedan entender. Y luego, para terminar, una cosa muy, muy importante en esta parte es que ya se ha dicho y que voy a repetir, es que nosotros somos los responsables. No puedo justificar que qué malo es mi perro, es que he llegado a casa y me ha destrozado la casa entera. No es que sea malo el perro, es que ¿qué estás haciendo tú que no estás cubriendo esas necesidades de ese animal en ese momento, o qué estoy intensificando o qué estoy reforzando para que el animal realice ese tipo de conductas, que es donde vienen los problemas conductuales? ¿Sí? Nosotros somos los responsables. Yo conozco gente que he adoptado 5 perros y yo digo, pero si yo tengo 3 y estoy las 24 horas del día con ellos. O sea, tienes que tener los animales suficientes que tú puedas atender y darles una calidad de vida. No por el hecho de tener, oh, es que le he sacado de la perrera y va a ser muy feliz. Le sacas de la perrera o del centro de acogida, pero lo encierras en tu casa. Y tenemos que ser muy conscientes con todo esto, ¿vale? Irnos a la parte emocional, ver cómo estamos nosotros, cómo equilibrar esas emociones y no dejar irnos a esa parte sentimental y hacer esas proyecciones en nuestros perros. Ya, es que estamos todo el día proyectando, ¿verdad? Es que es brutal. Es un mecanismo de defensa muy importante para revisar todos. ¿De acuerdo? Sí. Es que además en los perros hay un especial ensañamiento con las proyecciones. Claro, porque viven, es lo que comentaba antes, que al vivir con nosotros creemos que todos sabemos de perros, pero muy pocos saben. Porque al final lo que nosotros estamos tratando a los perros como un miembro humano más de la familia, con la diferencia de que no es un humano, es un perro. Yeah. Y muchos problemas de comportamiento, porque la mayoría de los perros tienen problemas de comportamiento, vienen precisamente por esta humanización y sentimentalización que les estamos haciendo. Entonces, si nosotros empezamos a tratar a los perros como perros y a equilibrar sus emociones y no a generar sus sentimientos y sus necesidades, tendremos perros más felices. Sí, y también seremos más felices los vecinos. Yo tengo un perro de mi vecino que es tremendo. O sea, ya hemos llamado hasta el Sepona y tal, ¿no? Pues se pasa el día aullando y luego cuando ves que le sacan está así el perro tiene cara de pánico, ¿no? Sí. Y entonces hay un psiquiatra a un lado y la psicóloga al otro lado de la locura que está ocurriendo con él. Y de vez en cuando el psiquiatra y yo hablamos y tal, ¿sabes? sobre cómo manejar y tal, ¿sabes? El tema de decir que es un maltrato animal, ¿no? Sí. Pero no, dice, Sepona nos dijo que, bueno, que no atendían esos problemas, tal que llamáramos a un adiestrador, ¿sabes? Y tiene razón. No, nosotros pretendíamos incluso, Ana, que se llevaran al perro y tal, ¿sabes? A tener mejor vida en otro lado y tal, ¿no? Porque es que tener a un perro aullando, ahora parece que la cosa está más calmada y tal, ¿no? Ahora la cosa es entre Rodolfo y ese perro y tal, ¿sabes? O sea, que ocurre de vez en cuando en el tejado. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero muy bien. Fíjate, Isa, que yo vivo en una urbanización donde cada casa tiene 1 o 2 perros y tú sales a la calle y con eso de que ya tienen un jardín no sacan a pasear a los perros. Que yo no digo, y ahora menos con todo el tema del COVID, el confinamiento que hemos tenido, que tengas que estar todo el día en la calle, pero necesitan pasear. O sea, pasear varias veces al día y aquí tú sales y no ves ningún perro en la calle. No, este se pasa en el jardín que huele fatal, además el jardín, con lo cual habría que también, pues en un momento dado, no sé, en fin, es una correspondencia que tengo que a ver cómo la termino solucionando, pero hay que solucionarlo. El dueño es un auténtico energúmeno, o sea, es decir, es el que le está haciendo eso al perro, y es
es una persona agresiva además, ¿no? Pero bueno, la cuestión será enfrentarse en un momento dado, pero por la calidad de vida nuestra, ¿eh? Ya, sí, claro, sí. Es decir, porque hay personas que les da igual que un perro aúlle y tal, pero para mí es una auténtica amargura. Sí. Sobre todo que además es lo que tú hablabas de esa ansiedad por separación y esas Claro, depresiones psiquiátricas claro. y tal, que se pillan. Porque tú sabes qué significa que aúlle un animal. Para ese dueño dirá, oh, pobrecito, me echa de menos. Pero los que hemos estudiado un poquito más y estamos metidos en este mundo sabemos lo que significa que un perro aúlle constantemente. Sí, es una sensación de muerte, de pérdida, de depresión, de horror y tal, ¿no? Es la manera de la desesperación, sí, eso es, ¿no? Pero ellos se declaran amantes de los animales. Ya, sí. En fin, bueno, pues esto, muy bien, pues Felipe, pues y vamos a abrir, tenemos nada más que 9 minutos. Antes de que nos pregunten, 30 segundos, solo voy a puntualizar una cosa, y es que cuando trabajemos con animales desde las emociones, como hemos estado hablando, y el equilibrio tanto personal como con el animal, etcétera, etcétera, y todo esto también se va dando con la experiencia, el día a día, el ir identificando aspectos y demás y demás. No es una cosa que me leo la definición de emociones y ya sé de emociones. Esto hay que irlo machacando, triturándolo, macerándolo y poquito a poquito interiorizándolo. Pero yo lo dejo como una pequeña píldora dámenlo consejo, como cada uno, es que dejen que los animales expresen sus emociones. Hay una tendencia en el adiestramiento de los animales a coartarles cuando reaccionan a algo de forma natural, y eso es un fallo gravísimo. A controlar. Y se utiliza una palabra que se utiliza mucho en el entrenamiento, que es a desensibilizar el animal. Cuando yo desensibilizo, lo que hago es apagar las emociones. Eso es. Si yo apago las emociones, no tengo animal, no tengo cómo saber las reacciones naturales del animal. Hay que dejar que el animal se asuste. Yo como ser humano, cuento una pequeña anécdota, 20 segundos, y damos paso a las entradas. Un día subí, estaba grabando con uno de los potros que trabajo, y el potro se asustó de algo y hizo así un movimiento muy fuerte. Yo lo publiqué en Facebook. Bueno, por internet la gente preocupadísima, que cuidado con el caballo que se asusta, que no sé qué. Yo les decía, claro, es un ser vivo, se asusta. Ahora, tengo que permitir que se asuste para yo aprender desde mi raciocinio con las 3 preguntas del por qué, el cómo y el cuándo, de qué se asusta, cuándo se asusta, cómo reacciona a los sustos, cómo se recupera de los sustos, y de ahí yo diseñar una estrategia para que él deje de asustarse. Pero no le puedo coartar el susto. Vamos, es que además, claro, es que vamos a ver, ¿de qué tengo miedo? ¿De que salga mi gato al campo? ¿De que le persiga un perro? Si ya le han perseguido 3 o 4 perros, aparece aquí como una flecha, y bueno, y yo la primera vez que ocurrió digo, qué bien, y tal, seguro que no vuelve. Ojo, que si no volvió. Y además ahora ha aprendido a subirse a los árboles, con lo cual nada, hay que trabajárselo. Por supuesto que tienen que pegarse sustos. Y el hecho de que yo quiera sobreprotegerle, entonces, bueno, le convierto y tal en algo diferente a un gato. Que fluyan las emociones de forma natural. Eso, y su instinto también, es decir, si tiene un instinto cazador, además es que consulté con un experto en gatos que me dice, no, es que tienes que quitarle el instinto cazador. Y digo, ¿y cómo se hace eso? ¿Con un bisturí, con unas tijeras, con unos polvitos, con unas pastillas y tal? Y ahí se quedó callado. Para comenzar, la cacería no ¿Cómo voy a quitarle el instinto cazador a un gato? Eso pero bueno, eso lo veremos cuando veamos los instintos. Sí, vale, pero vamos, dejo este adelanto. ¿No? Importantísimo, igual que las 2 palabras que voy a dejar de lo que yo estaba hablando como clic para que lo piensen y lo debatamos en otro sábado, que es el tema de la desensibilización y la habituación. Y muchas técnicas están basadas en la desensibilización, que para algunos casos de rehabilitaciones patológicas viene bien hacer una desensibilización de ciertas cosas puntuales que puedan generar peligro o para la persona o para el animal, pero salvo casos así, lo que hay que aprender es a habituar. Y vamos a hacer un sábado entero de desensibilización y habituación, que son 2 conceptos que, si se entienden, se ayuda a trabajar con las emociones de los animales a favor nuestra, no en contra, que eso es conectar con un animal.
Esas son las técnicas que yo estudiaba cuando estudiaba en los años 70, principios de los 80, psicología. Lo que estudiáis ahora los adiestradores y tal, ¿no? Habituación y desensibilización. Claro. Y Bueno, es que está no bueno, estamos vamos a tan lejos, es que no estamos tan lejos de que No. nos creemos dioses, ¿eh? Y tenemos un enorme volumen de inconsciente completa y absolutamente animal, señores. Sí, por supuesto. Ya hablaremos otro sábado de los 3 cerebros y veremos qué tanto tenemos de iguales con ellos. Bueno, Una pues vamos cosa, a abrir disculpad, que nos escriban o preguntas en el chat, o si alguien quiere a viva voz preguntar algo, comentar, Hay para aportar. una pregunta y media, mira, cerramos. un ¿Sí? segundito que se me ha olvidado decir. Estamos grabando. Sí, Esta grabación se va a subir a tu canal, ¿verdad, Isabel? sí. Y además, si Se me me ha ponéis, olvidado poner inscripción, no que es pasa a partir. nada. Si me ponéis en el chat ahora vuestros mails, yo os reenvío el enlace de la grabación también, ¿vale? Y así pues no hay ningún problema. Se os invita a la siguiente y formáis parte de la lista de personas interesadas en inteligencia relacionada en la naturaleza y algún regalito caerá. Así que por favor nos dais vuestras coordenadas si sois tan amables, por favor. Gracias, Débora. Ha sido la primera que lo ha hecho en estos minutos. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta o algo, que nos Humberto, quedan 5 ¿Humberto minutitos. quería hacer una pregunta o no? No sé si es que me ha parecido como que levantaba la mano Humberto, pero no. Parece que no. Jorge. Pero sin embargo, Jorge sí. Hola, Hola. hola. Bueno, en primer lugar, daros las gracias y deciros que es la primera vez que asisto a un webinar, así que me ha gustado mucho, muchas gracias. Y bueno, quería preguntaros, yo tengo un perro que es un labrador braco, he visto por ahí, creo que tienes por ahí detrás un braco, me ha Sí. parecido ver por ahí. 2. Sí, ¿no? No, Felipe, sí, ¿no? Dos, Y dos. bueno, yo 2 a falta de 1. Sí, vale. Mira, a mí me pasó una cosa cuando tuve el perro al principio. Bueno, yo llevo una vida con él bastante unida, ¿no? Paso muchas horas al día, no tengo un trabajo de 8 horas ni cosas así, y he habituado lo que es mi vida un poco a sus necesidades, con lo cual salimos mucho y trato de darle pues lo mejor que puedo en todo esto, ¿no? Y al principio me pasaba mucho que con los amigos me decían, yo le decía que yo sentía que el perro no le gustaba quedarse solo. Los amigos me decían que es que yo me rayaba, que los perros se habitúan, no sé qué. Digo, yo siento que al perro no le gusta estar solo. Luego he estado investigando y mirando pues definiciones, características del braco, etcétera, y es cierto que no les gusta quedarse solos, que son muy de contacto físico, que pueden tener problemas psicológicos si quedan solos, con lo cual he ido viendo cosas que, bueno, me alegro de ir aprendiendo cosas, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que habéis estado hablando hoy de las emociones, de la tristeza, del miedo y de la rabia y la alegría y de los sentimientos. Y como aparte estoy conociendo el enagrama desde hace unos meses y cada vez aprendo un poquito más, pues me preguntaba si tenéis alguna recomendación pues, de libros, documentales, información, para empezar a distinguir lo máximo posible entre emociones y sentimientos. Cuando una emoción se empieza a convertir en un sentimiento o algo así, que a mí me gustaría pues indagar un poquito más en todo eso, ¿no? Eso Porque es se lo me que había estamos pasado, haciendo. sí, se me había pasado, digo, ¿los perros tendrán enagrama? ¿Los perros? Digo, tendrá, por ejemplo, mi perro que sé que de pequeño tuvo problemas con sus hermanos porque no le dejaban comer y tal. Digo, la habrá marcado de tal manera que ahora tenga un comportamiento? Y bueno, me ha quedado despejado cuando he dicho que no hay. Hay estudios, Jorge, sobre enneagrama y perros. En un Ah, congreso sí. en Estados Unidos que fui, había una y tal que hablaba y tal, ¿sabes? No, y ya con subtipos y tal, ¿no? Yo me metí en esa conferencia y tal porque, bueno, me parecía un poco menos que curioso, ¿no? Y pedí que nos pusiéramos en contacto, pero no tenía página web, era una outsider absoluta que llegó con un punto que le dio y tal, ¿no? Y no tuvo más continuación, ¿no? Pero sí que hay estudios y se ven cosillas, Si Sí, es que Felipe y puedes ver Ana lo aceptan comportamientos y hacemos similares. personalidades perrunas que puedan tener correlaciones con este sistema, pero sí saberlas, haylas, sí.
El otro día posible si no el otro día vino una experta en gatos, muy amiga mía y tal, y cuando vio a Rodolfo, hombre, un gato 6 y tal, ¿sabes? Me quedé yo diciendo, otra vez, marido, padre, hijo, Espíritu Santo, y ahora Rodolfo 6. O sea, que parecía ella como que era aposta y tal, ¿no? Pero bueno, se ve que hay alguna asignaturilla por ahí. Lo digo a modo de humor y para guiño también para la gente que se está riendo, que conoce el enneagrama y sabe mi recorrido con los 6, ¿no? Así que, muy bien, gracias, Jorge. Esto, Bueno, pues... para decirte, Jorge, de emociones y sentimientos vamos a seguir hablando y vamos a meter temas, otros temas de instinto, de cerebros y demás, que vas a ver cómo con esa información adicional a esto vas a comenzar a ver más. Vale. De emociones, pues es que hay infinidad de información. A mí, para aplicarla muy a los animales, que la explicaba muy bien y en sus libros está, y etcétera, que lo nombré al comienzo, yo leí mucho a Punset. Él explicaba muy fácil lo de las emociones y es muy fácil aplicarlo a la etología porque quita toda esa parte tan mega científica estructural que a veces nos pierde a la hora de leer. Entonces, si le puedes leer artículos, conferencias, escuchar un poco, él las explica muy fácil y te ayuda un poco como a hacer el mapa mental para estructurar ese tema. Pero nosotros vamos a profundizar más en estos temas. El libro El Muchas cabalgando gracias. en el viento y tal, le hablamos sobre ello. Queríamos decir que hemos escrito 2 libros y que si alguien los quiere, al que nos los pida, en los que hablamos de nuestras experiencias en psicoterapia asistida con animales. Vino un escritor, un meigo gallego y tal, ¿no? Que es escritor, profesor de inglés y además también, bueno, es un gran escritor y nos escribió 2 libros que bueno, ahí estuvimos y tal, contando un poco muchísimas anécdotas, personajes que han pasado por nuestra propuesta, movidones que hemos tenido divertidos. Hemos correlacionado las leyes con las leyes universales con las cosas que no, sobre todo en Cabalgando en el Viento 2, en el que explicábamos cuando todavía estábamos en pañales, ¿verdad? Porque luego tuvimos más experiencias, ¿no? Con lo cual, pues vamos a darle un empuje a un nuevo libro probablemente y tal, que puede surgir incluso de todos estos debates y conversaciones, ¿no? Pero es un tema infinito, Jorge. Es un tema en el cual nunca nos cansaremos de hablar, de investigar. Siempre las emociones sorprenden y las interpretaciones son increíbles. Esos son los sentimientos, las interpretaciones de las emociones, que no son ciertas, algunas. Bueno, pues es hora porque ya nos hemos pasado 3 minutos. Un segundo, que hay una preguntan en el chat de la película sobre elefantes de la que hablaba Isabel, ¿cómo se llama? Creo que era un libro, ¿no? Es un libro. Los elefantes también lloran. No me acuerdo ahora mismo del autor y no tengo ni idea de dónde lo tengo, pero voy a averiguarlo, ¿vale? Pero se llama así, sí. Los elefantes también lloran. Simplemente decirles que si de aquí al próximo sábado que hagamos la próxima convocatoria se les ocurre alguna pregunta, una duda, nos la pueden escribir al correo, que en la siguiente clase encantados lo retomamos y lo aclaramos y lo que sea. Entonces, encantados estaremos. Muchísimas gracias, ha sido un súper placer. Les daremos información para el próximo sábado y nos vemos pronto. Y Jorge, a los bracos no les gusta estar solos, no es solo el tuyo. Es verdad. Es de la raza. Adiós. Chao. Es una característica, sí. Chao. Gracias.